hicieron bullying, me humillaron. Hola my loves. Ay, chica. Ok, ahora sí. Bienvenidos a un nuevo video con Ana. Bueno, hoy les traigo un video que desde hace tiempo quería hacer porque quería... Mi hermano está cantando. Porque quería explicarles cómo ha sido mi situación en un nuevo país, con un nuevo idioma, con una nueva casa, con nuevos amigos, con nueva familia, con nuevo todo, literal, nuevo todo, porque yo nunca había venido antes para acá, así que para mí fue todo nuevo. Y bueno, nada, les quería contar más que todo mi experiencia en el colegio, porque me parece que es la más interesante. Así que bueno, que vamos a empezar. En mi primer día de colegio, todo empezó bien tempranito. Me desperté a las 6 de la mañana. No mentira, que exagerado. No mentira, si fue a las 6. Y me levanté así con demasiadas ganas de prepararme un desayuno súper cool, que yo nunca me preparaba nada allá en Venezuela y bueno, ahora me toca. Lo que vamos a necesitar va a ser pan, queso de tu preferencia, jamón y te puedes poner a agregar cualquier cosita. En este caso yo creo que me voy a servir una rebanada de jamón premium presunto, que este se llama en Venezuela jamón serrano. Y mantequilla. ¿Me ayudas a aprender la cocina? Es suficiente que es. Bueno, prepárate con queso y luego vas a prestar y para comprar con jamón. Y hay una verdad de queso y una... Ya mis pasitos están listos, vean esto, qué hermosura. No grabé el proceso, pero ya ustedes saben cómo hacer eso, así que... Después de ese sentimental video les contaré todo acerca de mi primera vez. Así debería llamar el video, aunque sería demasiado clickbait. No, en verdad no. Bueno, no sé. Lo primero sí ya raro era, y la primera vez que hago esto, es ir con ropa de calle al colegio. En mi colegio en Venezuela yo usaba uniforme, allá todo el mundo usa uniforme. Y la verdad es que a mí, todo el mundo se queja del uniforme, pero yo no entiendo por qué. A mí me gustaba usar uniforme. Llevar ropa de calle no es muy bonito porque siempre tengo que estar pensando en qué me voy a poner, que se va a ver bien. Con uniforme tú simplemente abrías el closet, sacabas el uniforme limpio y ya. Pero aquí no, aquí tienes que pensarlo desde un día antes porque yo soy demasiado indecisa con la ropa. Entonces, como que a ver qué me queda bien. Y aquí son... ¿cuántas estaciones son? 4 estaciones. Aquí son las 4 estaciones, entonces tienes que estar preparado para todo. Para verano, para invierno, que ya estamos en invierno, por eso es que está lloviendo. Lo que yo me puse fue algo súper sencillo porque yo tampoco sabía muy bien cómo iba a ser el colegio, porque yo siempre sé que hay colegios con reglas, que sí que no se pueden usar pantalones con agujeros o shorts cortos o cosas así, pero mi colegio, este colegio es demasiado liberal, no sé si se dan todos de aquí, pero es demasiado liberal, la gente lleva faldas, la gente lleva con huecos, pantaletas, se van en interiores. Cuando llegué al colegio, lo primero que vi fue que había mucha gente. Yo estaba nerviosa y cuando vi más gente, obviamente me puse más nerviosa porque eran muchos chamos por ahí, muchas chamas por ahí. Mi colegio allá en Venezuela era más chiquito, como que había menos gente. Aquí ya todo cambió. Aquí es todo muy distinto. El carnet escolar a ti te lo sacaban y eso iba para la billetera, para pasar pena, porque siempre salías mal. Bueno, aquí también sale algo mal. Entonces me lo saqué y resulta ser que tú cuando estás entrando al colegio tienes que pasarlo por un sensor, como una maquinita que registra que tú fuiste al colegio. Una cosa así me explica. Y no es como en Venezuela que pasaban lista, sino que
es con eso y ya tú fuiste al colegio. De paso, ese día llegamos tarde a una clase, a la primera clase llegué tarde, o sea, y andamos perdidas porque aquí no es como en Venezuela, que todo el año estás en un mismo salón y ya tú sabes cuál es tu salón y ya tú sabes cuál es el salón de las otras secciones. Aquí no, aquí es tipo como en las películas, que siempre tú tienes que irte a otros salones y es un peo. Porque yo todavía me confundo, yo no sé dónde quedan las cosas, si es en el tercer piso, si es en el primer piso, si es en la casita de allá, si es en el otro edificio de allá, entonces me confundo. Y llegamos tarde por eso, precisamente, porque estamos perdidas. Le tuvimos que preguntar a una señora de limpieza, que era la única que estaba por los pasillos porque ya todo el mundo había entrado a clase, que dónde era el salón. Y bueno, llegamos al fin y cuando llegamos, ok, estaban dos profesores y me voy a mi puesto y veo como que aquí había una niña, aquí había un niño y aquí había un puesto libre y yo me siento. Ok, tuve que cortar todo lo que estaba diciendo porque mi cámara, no sé qué le pasa, pero no recibe esta tarjetita de memoria que compré nueva para que cupiera más cosas, porque la que viene con la cámara es una y obviamente tenía que comprar una nueva. La compré y siempre ha funcionado, excepto ahora. Ahora no funciona, no quiere prender, no sé qué, y de paso todo se me cae. Tal vez me vean distinta y déjenme decirles que es porque ha pasado un largo tiempo desde que grabé lo que vieron hace ratico, lo que estaban viendo hace segundos. Pasó ya como un mes porque mi cámara se había dañado. Y bueno, aquí estoy de nuevo, ya más o menos lo puedo arreglar. Espero que todo salga bien y todo va a salir bien. Así que vamos a seguir con el story time. Ok, bueno, entonces yo llegué y me senté al lado de estas dos personas y de una vez una de las niñas, la niña que tenía al lado, me empezó a hablar. Obviamente yo no hablo portugués. Bueno, ahora ya entiendo más, ya llevo aquí 2 meses y medio y ya obviamente estoy entendiendo muchísimo más las cosas. Todavía no creo que lo hable así bien, pero sí lo hablo. Y bueno, yo recuerdo que yo le pregunté la hora y ella me dijo otra cosa completamente diferente y yo dije, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy diciendo? Ni siquiera entienden cuando pregunto qué hora es. No entendía nada de lo que me decía el profesor y el profesor me preguntaba a mí cosas y yo le respondía porque eran cosas que sí entendía y eran respuestas de sí o no. Y bueno, actualmente ya sé que el profesor es venezolano, dato curioso. Nosotras, esto se me había olvidado contarles, pero mi hermana y yo cuando estábamos llegando al salón, entramos, el profesor nos dijo algo, yo no lo entendí y cuando me iba buscando puestos para donde sentar, yo escuché unas risas y eran de unas niñas que teníamos al frente. O sea, cuando ya yo me senté, yo las tenía al frente y yo dije, ya, listo. Hicieron bullying, me humillaron, todo porque apenas llegamos, ellos se rieron y para mí eso fue como una burla, pero no lo es, porque actualmente ellas son lo máximo. Luego llegó la hora del almuerzo y yo no sabía esto tampoco, pero esto no fue el primer día de clases, esto ya fue el segundo que me tocó ir a almorzar en el colegio, porque todos los días nosotros almorzamos en el colegio. Entonces yo vengo y entro al comedor como si nada, pero me dicen que no, que yo tengo que pasar una tarjeta. El cartón, o sea, el carnet del colegio, lo tienes que pasar por el sensor, la maquinita esa, para que él te diga si marcaste o no marcaste el almuerzo. Y eso ha sido un problema. Menos mal que las cocineras son buena gente con nosotros, saben que somos extranjeras y que a veces se nos olvida marcar el almuerzo porque tienes que marcar los días que quieres comer y dependiendo de tu saldo, porque sirve también como tarjeta de crédito. O sea, dentro de la tarjeta hay dinero que tú tienes para marcar el almuerzo o para comprar cualquier cosa, no sé, unas copias. Es algo de verdad, yo nunca me lo esperé, o sea, es como una tarjeta de crédito, pero nada más la puedes usar en el colegio. Bueno, esta es la experiencia de cómo es estar en el extranjero, en un nuevo colegio, con un nuevo idioma, con muchas cosas nuevas y es increíble la diferencia. Yo me siento completamente extraña, por ejemplo, de salir caminando con mis amigas por la calle, porque era algo que yo no podía hacer en ningún momento allá en Venezuela. Mi hermana y yo hacemos compras solas, hacemos todo solas prácticamente. Esto puede venir para otro story time que tengo preparado para hacer en mi canal en inglés. Lo quiero hacer hablando sobre cómo es vivir sola, porque para los que no sepan, yo vivo sola con mi hermana en una casa, para ver qué les parece y contarles también mi experiencia. Muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, denle like. Vayan a seguirme en mis redes sociales, en mi Instagram, tengo Snapchat. Y bueno, espero que les haya gustado mucho my love y nos vemos en el próximo video. Los amo, los amo.